¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Destino Rauch, este programa que hacemos aquí en la pantalla de Canal 2, en duplex con emisora H, cada jueves, con tanto placer, tanto gusto que nos da reencontrarnos con ustedes, para conocer una historia de vida de algún ciudadano de nuestro pueblo, de alguno que haya venido a vivir aquí, o por qué no que esté viviendo en otra localidad, pero que sea de nuestro querido pueblo y esté de paso. Hemos entrevistado muchos en estas ocasiones. Hoy con un entrevistado muy especial realmente, porque se trata del intendente municipal, Maximiliano Suescun, y a su vez precandidato a intendente en las elecciones que se van a realizar el próximo domingo en Las PASO, a quien saludamos. ¿Cómo andas, Maxi? Hola, Adrián, buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos mira. Bueno, hemos elegido estas 2 semanas previas a las elecciones, la semana pasada con la precandidata de Justicialismo Marisol Jodor, hoy con vos, para conocer, en estas horas se sabe mucho de lo que piensan los candidatos desde el punto de vista de la política, cuáles son sus aspiraciones, sus objetivos, pero no todos conocen el perfil personal, ¿no? Y bueno, dijimos, ¿por qué no aprovechar esta ocasión para conocer al Maximiliano Suescun, al de Rauch, al de toda la vida? Como lo decías en el spot, de aquí de Rauch, ¿no? De toda la vida. De toda la vida. Sí, bueno, está bueno. Un programa distinto, porque por ahí estos días hablamos mucho de política y de propuestas y de problemas y de proyectos, y a mí me gusta mucho hablar del plano personal, de mi familia, de mi vida en Rauch. Está bueno. Una familia que siempre ha tenido mucho impacto en tu vida, primero desde la época de tus padres y tus hermanos, y después también la tuya propia, porque también la empezaste a armar desde muy joven, ¿no? Vos con Marina te casaste muy joven. Sí, sobre todo Marina. Pero sí, desde muy jóvenes. De hecho, de mis compañeros de la facultad, por ejemplo, soy el primero que... A Magalí, que es la primera de mis hijas, era como la mascota del grupo. Del grupo. Todo el mundo la llevaba para todos lados porque era como la primera que vino. Sí, empezamos, yo tenía 25 y Marina 20, me parece, 19. 20. Tu historia, Maxi, desde el punto de vista de los Suescun, digamos, y de tu propia historia de tus padres, todo, siempre, digamos, me llamó la atención, y a mucha gente que te conoce, por esa particularidad de la distancia de edad entre los hermanos, ¿no? Eso fue algo que era bastante inusual en Rauch. Y sí, caímos como fuera de tiempo con Evangelina, ¿no? Porque... yo en el año soy clase 71, y cuando nací en el año 71 mi papá tenía 54 años y mi mamá tenía 48. Para ese momento era algo absolutamente atípico, creo que hoy también, pero en ese momento más todavía, ¿no? Porque hoy la expectativa de vida es más larga, y entonces como que la gente a esa edad parece mucho más joven. En ese momento la gente no vivía tanto tiempo, y tener un hijo a los 48 y mi papá a los 54 era algo bastante raro. Y además porque me llevo mucha diferencia de edad con mis hermanos mayores, que los más grandes, que son 4, después hay uno entre medio, y después con Evangelina me llevo 4 años de diferencia. Y bueno, y eso ha hecho que pasen algunas cosas, como que cuando yo nací tenía 4 sobrinos más grandes que yo, entonces iban al hospital a decir nació el tío, ¿no? Claro, pero digamos, cuando nacieron Evangelina y vos, tan tardíamente, digamos, ¿fueron buscados? ¿Qué sabes vos de esa época? ¿O llegaron, porque fueron 2, no es que se le escapó uno a la verdad es que nunca le pregunté a la mamá, pero supongo que sí, que sería buscado, ¿no? Eso nunca lo pregunté pero supongo que sí, que sería buscado. Y la verdad que fue, bueno, una crianza muy particular, porque fueron especies de padres y abuelos, ¿no? Yo cuando tenía, en mi adolescencia, mis padres tenían 70 años, ¿no? Claro. Y bueno, nada, con la mirada nomás ya nos entendíamos, y con su ejemplo y con el quehacer de día a día nos educaron. ¿Y cómo llevabas esa historia de que vos eras un adolescente, por ejemplo, de 15 años, y ibas a casa de tus amigos, y en tu casa eran, como decís vos, gente, ¿lo veías como algo igualmente natural o lo sobrellevaste distinto? Sí, porque de todas maneras mis padres eran muy jóvenes de espíritu.
Entonces no notaba tanta diferencia. Me pasaba que a veces mis hermanos también eran como mis padres, ¿no? Porque cuando tenés hermanos grandes también te mandan o te retan o te dicen y te ayudan muchísimo. Y bueno, eso, y después como que mis sobrinos, los hijos de mis hermanos, eran en realidad mis hermanos, ¿no? Con Evangel y 4 o 5 de mis sobrinos que tienen más o menos la edad nuestra, nos creamos como hermanos. Sí, porque incluso recuerdo, hablamos bueno, con Federico Fuente, que de sobrinos salían juntos ustedes a bailar, todo, y eran compañeros y amigos, y en realidad vos eras el tío de él. Claro. ¿No? Y con Gastón, que era el mayor de mis sobrinos, que falleció muy joven, y con Fede, que tiene 11 meses de diferencia conmigo, siempre me crié, porque además tenía un trato muy especial, con Fede lo sigo teniendo, con Gastón tenía un trato también muy especial, y eran como, te digo, como mis hermanos más que mis sobrinos, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Porque cuando vos naciste, por ejemplo, tus hermanos mayores, ¿qué edad tenían? Y 25 años. Claro. Sí. Realmente es mucha la diferencia de edad que... Sí, obviamente. Se da toda una situación que hace que yo hoy tenga sobrinos nietos y sobrinos bisnietos, ¿no? Claro, y sí. Muchos, además una familia numerosa, así que tengo 17 sobrinos, creo que 17, recién estaba queriendo contarlo porque me pierdo a veces, sobrinos nietos y 2 sobrinos bisnietos. 2 sobrinos bisnietos con 47 años. Sí. Es bastante extraño. Sí, sí, es raro. Cuando a veces lo cuento y con tu padre... no conocen o que no son de Rauch o que no, por ahí no me conocen, le llaman mucho la atención. Claro. ¿Y con tu padre qué relación tenías? Siendo de tantas... porque me imagino que sería distinta la relación tuya y de Evangelina que con los otros hermanos en cuanto al trato de vos de chico. Sí, supongo que sí, ¿no? Pero la relación que teníamos era excelente. Papá era un tipo de muy buen humor y muy jodón y bueno, nos llevábamos muy bien. Era de levantarse a la mañana temprano, cantando, haciendo locura, y bueno, y después bien, acompañándolo mucho siempre fui de andar mucho al lado de él. Y bueno, y después cuando él faltó, que yo tenía 18 años, 19, bueno, estuve muy cerca siempre de mi mamá hasta que falleció en el 2010. Digamos que pese a la diferencia de edad, los pudiste compartir mucho. Sí, lo disfruté mucho. A mi papá un poco menos, pero a mi mamá muchísimo. Y la verdad que tengo no hay un día que yo no me levante y no me acuerde de ellos, ¿no? Siempre, por algún motivo, siempre pienso y los traigo, los tengo ahí en el despacho, que es donde más tiempo paso muchas veces en el día, los tengo las 2 fotos grandes de ellos ahí. Y siempre por un tema u otro, porque digo un dicho de mi viejo, o porque me acuerdo de algo, o por una enseñanza, o por una cuestión, los tengo siempre muy presentes. Yo recuerdo siempre que cuando hacíamos, bueno, lo compartíamos con vos, cuando hacíamos la capacitación docente, recuerdo que en un momento, algo que decía María Angélica Rama, que era nuestra profesora, y decía que cuando uno le falta una persona tan importante, tiene 2 maneras de poder avanzar, o lo reemplaza o lo idealiza y lo tiene todo el tiempo presente. Y bueno, yo creo que uno hace eso, ¿no? Con los padres lo tiene todo el tiempo presente y lo trae en cada momento en distintas cosas. Y entonces hace como que pareciera que hace muy poquito que han estado con uno. ¿Y tus padres qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Bueno, papá siempre fue... mi papá era nacido en Otamendi. Y viniera... Ahí cerquita de Mar del Plata. Sí. Y... ¿La familia Soskun era oriunda de ahí? Claro, ellos nacieron ahí. Y de hecho, una hermana de ellos hasta que vivió toda su vida ahí, y la familia de mi abuela, que era Sierra de apellido. ¿Tu abuela paterna? Paterna, sí. Bueno, vinieron a Rauch, ellos eran chacareros, sembraban papa con mi tío Miguel, y bueno, después siempre trabajó en el campo. Toda la vida fue... después mi tío Miguel seguía más con el tema de la agricultura y papá siempre estuvo más relacionado con la ganadería, con vacas y ovejas siempre tenía, y después tuvo muchísimo tiempo en las chacras acá, y
Y su otra pasión siempre fue participar de las instituciones. Fue muchos años presidente de cooperadoras escolares y formó parte de la cooperativa agropecuaria, de la sociedad rural, de la comisión de lucha contra la cotorra, de qué sé yo, de cuánta comisión andaba, papá andaba ahí. Y mamá se dedicó siempre a su familia, fue el puntal y el pilar de la familia, de todos, ¿no? Y hacía de todo en la casa, en la casa. Siempre estuvo en casa, no era de salir mucho, y después empezó a salir más, ya más de grande, volvió a agarrar después de muchos años la bici, andaba muchísimo en bicicleta, pero mamá hacía de todo. Nos vistió a todos, tenía su huerta, tenía gallinas, cocinaba, cocía, hacía de todo y nos dedicaba muchísimo tiempo, ¿no? Y nos acompañaba en todo, nos ayudaba a hacer los deberes, una madraza, y bueno, y su lugar era la casa y su familia. Y bueno, después formó un grupo muy lindo ella participaba desde que mi hermano Daniel iba al jardín 901, en la cooperadora del jardín, e hice un grupo de amigas que duró durante mucho tiempo, y cuando se retiraron de la comisión del jardín hicieron una peña que se llamaba Las Croquetas y que sigue estando muchas. ¿Qué apellido era tu madre? Rocco. Rocco, claro. Sí. Por eso que son dos familias con mucho arraigo acá en Rauch, ¿no? Sí, y bueno, sí, mi abuelo Rocco, que hoy tendría más de los años de Rauch, sí estuvo en todo momento en Rauch. Entonces, además ellos eran 9 hermanos y bueno, también es una familia muy grande, y él sí participó de muchas de los inicios de muchas instituciones y muchas cosas en Rauch. Fue 5 veces concejal y participó, está en los primeros años del comité, en la fundación del hospital, de la sociedad rural, de esas cosas, ¿no? Porque era un hombre de la edad de Rauch, de nuestro partido, de nuestra ciudad. Claro, sí, porque tu madre era ¿en qué año nacida? 1923. 23, por eso, y él era del 70 y pico. Claro. Y ahí viene un poco fuerte el linaje Rocco de la política, porque hubo muchos Roccos vinculados a la política, sí, ¿no? Rocco, y bueno, el caso tuyo también, primos, ¿no? Pero en algún momento recuerdo, trabajando en periodismo, hacíamos mención a la cantidad que había en el Consejo Liberante, bueno, que estaba Juana Rocco, que estaba Colacho Rocco, sí, que estaba... ¿cómo es? Bueno, y estaba Pochi, Alberto, mi hermano. Pochi, tu hermano, sí, sí. 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 Mi otro hermano también participó en política. Tengo un hermano que falleció, Pedro, y bueno, y tanto en la familia Rocco como en la familia Suescun, digamos, se han participado fundamentalmente en los 2 partidos principales que ha habido en Rauch, y en otras expresiones también tengo familiares que han participado. ¿Y la familia de ustedes, Maxi, cómo la definirías? ¿Una familia de clase media baja que la tuvo que pelear desde muy chico? ¿Cómo lo viviste vos a tus inicios? Bueno, mi familia es una familia que creció a la par de esto que te digo, de un pequeño productor rural que toda la vida trabajó para crear 7 hijos y bueno, de una madre que también laburaba todo el día para crear a su familia, y así con el esfuerzo de ellos pudimos, algunos se dedicaron directamente al trabajo y otros pudimos estudiar. Mi papá tenía 3er grado y a él su sueño era que fuéramos a estudiar, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo terminé la secundaria él ya estaba enfermo, con un diagnóstico muy preciso de que tenía poca vida, y yo me parecía que me tenía que quedar a trabajar con él acá en la chacra y todo. Me rejode. Él quería que nosotros estudiáramos, y bueno, tengo hermanos afuera de la ciudad porque se fueron a estudiar y después no volvieron haciendo sus cosas. Tengo a Daniela en Mar del Plata, a Olga en La Plata, y después Norma, que fue docente toda la vida acá en Rauch y sigue viviendo en Rauch. Pedro, que trabajó en el campo, que falleció hace mucho tiempo, y Pochi, que también es bastante conocido porque ha sido gerente de la cooperativa eléctrica, trabajó en el Estudio Palazzo y también fue concejal. Y bueno, y Evanje, que es veterinaria, que trabajó muchos años en docencia en el CEP de Miranda. Estamos.
Con todos tenés mucho trato, siempre. Sí, excelente. Una familia muy unida, digamos. Sí, sí. Por ahí ahora a veces extraño un poco de estar más tiempo con ellos, pero sí, somos de juntarnos y de disfrutar mucho los momentos en los que nos juntamos, con mis hermanos, con mis sobrinos. Y bueno, y también con la familia política, que después es tu familia, ¿no? Y todas las familias es una, ¿no? Con mi suegro, mi suegra, mis cuñados. Maxi, y yendo a lo que ha sido tu propia historia, bueno, vos lo vimos ahora en algún spot de los que están saliendo por la campaña política, hiciste todos tus estudios aquí en Rauch. Sí, fui al Jardín 901 y después fui a la Escuela 15. Y después fuimos, la mayoría de los chicos que egresamos de la Escuela 15, ese grupo fuimos a la Escuela Inmaculada. Después me fui a estudiar a Tandil, a la Universidad del Centro. Y bueno, ahí era un momento, estaba complicado, en el 90 era un momento complicado. Y papá falleció ese año también, no estaba fácil. Y bueno, pero igual fuimos con unos amigos a probar. Nos fuimos con el Tero y con Diego Engochea, dos de mis amigos. Y nos fuimos a dedo a buscar a ver dónde podíamos ir a vivir y conseguimos un local que era una frutería y la acomodamos como pudimos y fuimos a estudiar ahí. Después le hemos puesto el penthouse nosotros. O sea, se instalaron en un local a vivir. Era un local, sí. Y después pasó muchísima gente, porque después fue Hilario Presa, el Flaco Albelo estaba Gastón, iban otros amigos míos que iban a estudiar, hacían peritajes de cereal y de oleaginosa, así que iban algunos días, Ubaldo y Esteban. Y bueno, y teníamos un amigo que ya se fue también, que nos llevaba y que compartíamos mucho con él, que era Ernesto Cremona, que hacía reparto de fiambres en Tandil, y bueno, siempre estaba ahí con nosotros también. Marcos Lombardo también, el Caco, que tuvo mucho tiempo con nosotros ahí. Bueno, mucha gente, seguro que me estoy olvidando algunos, pero pasaron muchos y pasamos bien. Fue una etapa de la vida también muy linda esa. Y bueno, pero te digo, estaba complicado y ahí tuve la suerte de tener una mano también de otro rauchense que sigue estando en Tandil, que es Jorge Otar, que es una persona muy querida acá en Rauch también. Y él me presentó una familia que como que me adoptó en Tandil, ¿no? Que es la familia Montoya, que tenía una bicicletería. Y yo de ahí, desde fines de primer año, segundo, que estaba haciendo en la carrera, hasta el día que me volví a Rauch, ya cuando asumí como contador acá, siempre estuve con ellos y con la ayuda de ellos, ¿no? Siempre me dieron trabajo, me dieron casa, me ayudaron cuando nació Magalí, me ayudaron me dieron una mano enorme, una familia que no tengo palabras para agradecerlo, todo lo que hicieron. Es más, el día que nos vinimos, ellos pues una bicicletería que hacía repartos en toda la provincia y todo, así que nos hicimos la mudanza en uno de los colectivos de la bicicletería. ¿Una bicicletería que existe en la actualidad en Tandil? Sí, bicicletería Montoya. Montoya, sí. ¿Y qué hacías ahí en la Juan corría en carreras en equipo con Jorge Otar. Ajá. Sí. Claro, mencionarle a la gente que por ahí no sabe que Jorge Otar fue un referente del ciclismo. Sí, campeón panamericano. Campeón panamericano, sí. Y bueno, de Rauch. Y por eso me imagino la vinculación con la bicicletería, con Montoya. Sí, por eso él corría con él y bueno, a su vez ya tenía su estudio contable en Tandil y le llevaba todos los papeles a la bicicletería. Y bueno, Juan precisaba a alguien para ir a trabajar y bueno, y a partir de ahí fui. Y bueno, después se dio un momento que la bicicletería empezó a crecer, empezó a vender afuera y todo, entonces ya primero empecé como haciendo banco y todo, después terminé ramando bicicleta, repartiendo, hacíamos cualquier cosa, porque la verdad que me servía y me dio una mano y me gustaba también. Y Magalí, que nació por ahí cuando yo estaba trabajando, y Marina estaba en pleno estudio y todo, andaba en el taller de la bicicletería, en el carrito de acá para allá, y la cuidaban ahí también en la bicicletería, así que una etapa muy linda.
Porque ¿cómo fue la historia tuya? ¿Vos te casaste y te fuiste con Marina a Tandil? No, yo estaba allá. Marina estaba estudiando. ¿En Tandil? Sí, y nos quedamos ahí. Los chicos ya, Tero, digo yo, Jorge, Ocusté y Alejandro ya estaban terminando también. Y nosotros estábamos viviendo en una casa que era de Juan Montoya, atrás de la bicicletería. Y bueno, y me fui a vivir con Marina ahí atrás, porque la verdad que también ahí medio que me sorprendió y no tenía muchas cosas como para arrancar y todo, y Juan, como siempre, me dijo, quédate tranquilo, y me faltaban todavía como 12 o 13 materias, y me dijo, trabajá mucho menos y recibite, y bueno, y ese año lo hice a full, tratando de dar todo lo que tenía y eso. Pero bueno, nos dio la casa para vivir y nos ayudó mucho también. Maxi, ¿cómo fue la historia? Porque vos se producen casi sin descanso tu venida a Rauch para entrar a trabajar en la municipalidad. ¿Fue así o tuviste algo entre medio? La realidad es que yo me recibo en el año 97 en Económicas y Jorge, que ya era docente de la facultad, me dice, tenés que rendir para dar clase en la facultad. Jorge Otar. Sí, y él tenía un socio, tiene un socio que es Gustavo Címaro, que es otro contador de Tandil, que los dos estaban en la cátedra de contabilidad y bueno, hacían fuerza para que fuera a rendir, concursé y empecé a dar clases como ayudante en la facultad. Entonces después se dio una situación justo que a Rauch viene la carrera de Ciencias Económicas. La extensión universitaria. Sí. Y la facultad tenía que designar un coordinador. Entonces se daba que en ese momento estaba Nico Sica de intendente y le pedían, un poco tenía la posibilidad de designar el coordinador, pero también estaba la facultad por otro lado, bueno, y coincidía que yo conocía al gobierno de un lado y formaba parte de la facultad del otro. Entonces me designaron coordinador de la extensión y ahí empecé ya a venir a trabajar a Rauch y en el mientras tanto estaba haciendo una maestría en La Plata que la podía hacer gracias a que tenía una beca del CFI. Entonces iba de Tandil a La Plata, de La Plata venía a Rauch y de Rauch a Tandil, hacía 3 veces por semana eso. Hacía ese circuito. Y empecé a venir y bueno, como estaba muy avanzado en la maestría, que me gustaba mucho en La Plata, surge gana la elección Jorge Petreine y bueno, me convoca para ver si quería ser contador, si lo quería acompañar como contador. Y bueno, ahí tuve que optar si terminaba la maestría o venía a trabajar. Y en realidad yo estaba haciendo eso porque me gustaba la gestión pública, estaba muy orientado en el municipio, había hecho la tesis de la licenciatura en administración justamente en un trabajo de recursos humanos del municipio. Y bueno, yo opté y dije, si en realidad lo que me gusta es hacer esto, y dejé la maestría y vine a trabajar. Y ahí empecé a trabajar como contador. Fue todo un desafío, porque eso fue en el año 99, que tenías, ¿qué edad? 27 tenía todavía, 27 había cumplido 28. Sí. Digamos, asumir el compromiso de manejar los números del municipio en una etapa incluso muy difícil para... Y estaba complicado, sí. Fue cuando... yo siempre cuento que arrancamos con 4 cuentas y terminamos con 16, porque arrancamos con peso y terminamos con peso, patacones A, patacones B, LECOP y una cuenta de Bocanova. Entonces era todo un lío y teníamos que... pero fue, te diría que profesionalmente, digamos, cuando te desarrollás laboralmente, fue de los momentos que más aprendí, porque fue impresionante el aprendizaje y la exigencia que requería el momento y todo. El municipio no tenía una estructura contable como tiene hoy. Hoy tenemos una jefa de compra que es contadora, la contadora, tenemos... sí, una estructura distinta. Sí, tenemos la secretaria, la directora de Ingresos Públicos, una directora de Hacienda, todo un equipo que ayuda, obviamente que hay una complejidad mucho mayor, ¿no? En ese momento aprendí mucho de una amiga que ya no está, que es Analía Cuyo Petro, y me enseñó muchísimo, sabía muchísimo.
Analía había hecho muchos años de la carrera de económicas y después tenía muchos años de trabajo en la municipalidad, y una persona muy generosa y me ayudó muchísimo. Y Daniel Carregado, que había dejado de ser contador, también me ayudó, y porque vos salís medio como que... Crudo. Y sí, recibiste a la facultad, pero no es lo mismo los libros y las cosas que después chocarte todos los días y más en el Estado municipal, que hay un nivel de complejidad amplísimo, que por ahí la facultad no se orientaba tanto. Ahora hay áreas específicas muy orientadas a la administración pública y con mucho foco en eso. Nosotros por ahí veíamos más la cuestión más privada y eso, ¿no? Entonces por ahí te chocas con una realidad que no estás del todo preparado, más allá que rendiste 33 materias para recibirte y todo lo demás, y bueno, y apechugar todo eso y conocer tanta gente y tener que atender tanta gente y la situación que era compleja, fue de mucho aprendizaje. Porque hay que decir, recordar a la audiencia y recordar a nosotros mismos que fue la etapa de la peor crisis argentina en cuanto a lo que fue el 2001 con las cuasimonedas y todo eso que fue terrible. Y te tocó hacer un aprendizaje contrarreloj en lo que tiene que ver con el aspecto contable, pero también de alguna manera ya empezabas a tomarle el gusto a la política y un año muy difícil porque bueno, se produce por primera vez el cambio de gobierno aquí en Rauch y bueno, un poco también definir qué hacer, porque en el 2003 cuando asume el doctor Ugarte vos podrías haber continuado como contador. ¿Cómo fue esa historia en realidad? Sí, tengo de ese momento por ahí dos momentos, dos recuerdos distintos, uno más feo y uno que lo agradezco y más lindo, ¿no? Recuerdo que me enteré que habían designado un contador municipal. En realidad el cargo de contador es como que debería tener continuidad por ley y todo, pero bueno, me enteré por los medios que habían designado otro contador. Una contadora, que era mi sobrina además. Y entonces ese fue un momento medio de que me dio un poco de cosas, así como que... Pero bueno, estaba claro que de todas maneras yo internamente había madurado que no continuaría. Pero después, cuando asume el doctor Ugarte, asume como secretario de Hacienda Alberto Urumberri. Y Beto, que ha sido también profesor mío en la escuela y el día de hoy que tengo excelente trato, muy buena relación, y él me pidió que me quedara. Y bueno, no me acuerdo creo que fue el 11 de diciembre, ¿no? Fui al despacho a hablar con el doctor Ugarte y el doctor Ugarte me ofreció que me quedara a trabajar. Además porque la situación era que yo me iba, tenía 2 chicos, había comprado una casa con un crédito y bueno, no tenía laburo, tenía que salir no tenía otra cosa, ¿no? Y bueno, él me dijo, me ofreció que me quedara y yo le dije que prefería dejar el lugar de todas maneras porque me parecía que tenía esto, ¿no? Que iba a trabajar para en algún momento regresar o ayudar a alguien, no en el lugar donde en ese momento no me imaginé nunca que iba a estar intendente, pero sí como que iba a trabajar desde el partido con el que yo me sentía identificado y que también lo tengo por ahí de mi casa, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. Pero esto es así, vos cuando te fuiste, eso yo tengo mucha relación con vos y conozco un poco tu historia, pero esto de que te fuiste ya de la municipalidad pensando que podía ser un regreso el día de mañana. No, nunca me imaginé que iba a ser intendente. Sí, me imaginé que iba a trabajar para que el radicalismo volviera a gobernar Rauch. Y de hecho, recuerdo claramente una imagen que es que nosotros entregamos el contador, viste que firma la transmisión de la administración, lo firma el intendente y el contador. Y bueno, después terminó el acto, obviamente, y nosotros acompañamos a la asunción del doctor Ugarte, pero después, bueno, cruzamos ahí donde está el almanaque hoy, nos dio un abrazo con Gustavo, que es con una persona que después continúe todo, y nos prometimos que íbamos a trabajar para regresar, porque nosotros teníamos una visión por ahí distinta
bueno, después pasaron muchas cosas, ¿no? Pero sí, fue un poco eso, ¿no? Porque la realidad es que el momento ese, mi situación familiar, económica y todo, casi que ameritaba que me quedara porque tenía que salir, ¿no? Y bueno, sí, aparte te iba a decir eso, te encuentras con 31 años, 31 años tenías en ese momento, sí. Y un poco con todo el bagaje, lo que había pasado, pero arrancar de cero, ¿no? Sí, porque además yo había acordado con Jorge Petreine que no iba a hacer actividad privada. Por una cuestión de nada, Jorge entendía que era mejor y bueno, yo de movida le dije que sí, y entonces medio como que lo único que hacía era docencia, aparte de no tenía estudio, no estaba trabajando en ningún lado. Yo trabajaba todo el santo día en la municipalidad, que es un poco lo que hice ahora, ¿no? También he dejado el estudio, he dejado la docencia, teníamos un negocio con Marina hasta antes de empezar y lo vendimos, y bueno, estoy muy enfocado también de vuelta en eso, porque demanda mucho y requiere tener todas las neuronas enfocadas a eso, ¿no? Ahora vamos a seguir con lo que fue la secuencia de tu vida, pero ahí mencionaste el tema de la familia y de que había mucha participación política. Esa participación de tu familia igualmente no era de un mismo partido, ¿no? Había diferentes... No, y de hecho en mi familia más chica, de mis padres y mis hermanos, digamos, se dio una situación particular. En una elección, un hermano mío candidato a concejal por el radicalismo y mi otro hermano iba candidato a concejal por el justicialismo. Pedro Pochi iba por el radicalismo. Por el radicalismo, sí, y Pedro iba por el justicialismo. Y mi papá iba candidato a consejero escolar. ¿Por el radicalismo? Sí. ¿Qué historia esa? ¿Pero y de dónde venía esa historia? Digamos, te pregunto por Pedro, ¿por qué Pedro tenía bueno, porque él se sentía representado con la idea del peronismo. Claro. Y en mi casa nunca nadie nos dijo qué teníamos que pensar ni qué teníamos que hacer. Así que nada, fue, y de hecho por ahí los poquitos momentos que yo me puedo acordar de algún sinsabor, y eso tuvo que ver con alguna discusión política o alguna cuestión de esas cosas, ¿no? Que a uno no le hubiera gustado que hubieran pasado y que pasaron, pero bueno, es así, ¿viste? La política siempre se ha vivido y antes con más pasión todavía que ahora, y entonces a veces era difícil eso. Me acuerdo mi mamá, ¿no? En esa elección era porque para su madre, para la madre, sus hijos, ¿viste? Sí, son sus hijos, claro, todo, y entonces uno en una lista, otro en otro. Ella tenía claramente una idea política, pero era toda una cuestión también. ¿Y el marido? ¿Consejero? Sí. ¿Y cómo terminó la historia? ¿Entraron los tres? No, mi hermano Pedro no ingresó en esa elección. No tuvieron que compartir recinto, digamos. No, él fue concejal, igual, lo reemplazaba, creo que en primer lugar iba, si no recuerdo mal, Gambino. Ajá, Raúl Gambino. Sí. Y creo, no estoy seguro, pero casi seguro. Y alguna vez que tuvo que hacer alguna suplencia y eso, mi hermano asumió como concejal Pedro. Sí. Volvamos al 2003, cuando dejás la función pública, ¿qué pasó con tu vida? ¿Empezaste a trabajar de manera privada? En el 2003, y bueno, sí, en realidad ahí arranqué con la idea de armar un estudio contable, y bueno, ahí tuve la mano de gente amiga y conocida que se arrimó y me dio una mano y me llevó la carpeta y empecé a trabajar. Y después también me dieron la posibilidad de trabajar en las estaciones de servicio, haciendo una especie de administración. Y bueno, eso me sirvió también, porque en ese momento me daba la posibilidad de tener un ingreso fijo, ¿no? Te vuelvo a repetir, yo tenía los chicos, tenía un pilón de compromiso y me había quedado como con un digamos, en ese momento. Bueno, y arranqué con eso, estuve hasta creo que del 2003 al 2005 trabajando con Mario y con Guillermo en las estaciones de servicio, y mientras tanto iba teniendo el estudio, que lo tenía en casa, acá en el living de casa, y ahí se metían los chicos en andador en el medio del estudio y eso, y lo
Lo iniciamos con Juan Esteban Basagastegui, que es un amigo que tengo, que es un año más chico que yo, pero siempre más o menos fuimos al mismo secundario y después trabajamos en paralelo porque yo seguía y después vino a trabajar a la cooperativa agrícola de Contador y bueno, nos turnábamos y atendíamos el estudio. Y después se dio una situación de que yo en realidad había dicho que no iba a hacer porque siempre pensaba que quería tener pocos clientes y dedicarle mucho tiempo. Y bueno, la circunstancia de la vida dio que terminara asociándome con Heriberto Palazzo, que es el estudio más antiguo de Rauch, es un estudio muy grande, con muchísimos clientes. Y bueno, Heriberto es el papá de uno de mis compañeros de infancia, de Juan Pablo, y bueno, empecé a trabajar de a poco ahí, ya después nos fuimos incluso con Juan Esteban y llevamos todo nuestro estudio ahí. En un momento trabajábamos con clientes nuestros, clientes del estudio y clientes nuevos, y después juntamos todo porque era imposible seguir. Y bueno, ahí también Heriberto me dio una mano muy grande, me dio la posibilidad de estar al frente de ese estudio, que es un estudio muy grande. Ahí conocí mucha gente, y de empresas muy grandes, y industrias, o sector agropecuario, hasta pequeñísimos negocios, de todo, y mucho trato con la gente, y eso también fue un crecimiento muy importante. Y la verdad que Heriberto fue una persona que confió en mí muchísimo porque me dio la posibilidad de estar ahí al frente y eso era algo que él había construido con todo un equipo de gente que muchos siguen hoy durante muchísimos años. De hecho había empezado con su papá eso, ¿no? Claro. Y bueno, y hoy un poco hace de cabeza del estudio Juan Esteban, que se tuvo que quedar cuando no le gustó mucho, cuando acompañó siempre, pero era un poco... Pero hay muchos chicos, contadores, que se sumaron ahí al estudio y es un estudio que hay mucho más profesionales que en ese momento cuando yo fui, y sigue también todo el otro equipo de trabajo. Pero esa también fue un paso que me dio muchos amigos, mucha gente y un aprendizaje muy grande en el sector privado. Hasta que en el medio surgió de vuelta la posibilidad de participar en política, que fue cuando... primero estuve en la mesa del partido, primero como secretario del partido, después como presidente del partido, y después lo acompañé al Vasco a Mario Ibargoyen en el 2007 como concejal. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de tu recorrido político. Estamos hablando con Maximiliano Suescun, es el intendente de nuestra ciudad, va de candidato a la reelección, ahora en las próximas PASO, pero estamos hablando un poquito de su vida particular y del recorrido hasta esta actualidad. Vamos a hacer una breve pausa para respirar un poquito, tomar un vasito de agua y ya seguimos charlando con su. Bien, seguimos adelante en esta charla que estamos teniendo con Roberto Maximiliano Suescun, es el intendente de Rauch, va por la reelección y estás contando un poquito su historia de vida. Bueno, en la actualidad, Maxi, contanos un poquito de tu familia, cómo está integrada en lo que es los Suescun Mandrini, digamos. Bueno, desde en el 97 nos casamos con Marina. Nos pusimos de novio en el 93, el mismo día que nos casamos y el mismo día que nos fuimos a vivir en la misma casa, siempre el 7 de marzo. Es una fecha. Por iglesia nos casamos el 8 de marzo, sí. Y bueno, y tengo cuatro hijos, 3 mujeres y un varón. Magalí, Tomás, Toto, Maite y Dolores. Y bueno, obviamente comparto mucho tiempo con su familia paterna y materna, que con mi suegro, con el Vasco, con Dora, que un poco cuando faltó mi mamá te hace un poco de eso también, te acompaña y es otra madraza. Y bueno, tengo mis 2 cuñadas, Jimena y Carolina, y bueno, y ahí tengo también
más sobrinos para la colección, ¿no? Y todas mujeres. Y ahora Juancito, el último es varón. Y tenés dos de tus hijos ya estudiando. Y Juli, Juanita, y si no se me van a enojar, las voy a nombrar todas. Está bien. Juliana, Julieta y Juanita. Esas son tus sobrinas de Carolina. De Carolina. Sí. Y Juancito de Jiménez. Te decía, tenés 2 hijos ya en edad universitaria. Sí, Maga ya es el 4º año que está en Buenos Aires, está haciendo psicología, y Toto es el 2º que está haciendo ingeniería industrial. Maxi, ¿por qué estabas hablando en 2007 cuando te convocan para ser candidato a concejal? ¿Por qué viene? ¿Por alguna cuestión vinculada al mandato familiar, por todo lo que contaste, por la experiencia que habías tenido como contador? ¿De dónde viene esta vinculación con la política? No sé, a mí me gustó mucho el paso por la municipalidad. Yo antes no es que tengo... hay personas de la edad mía, un poco más, que militaron mucho más que yo, desde el 83, desde que eran chiquitos. Yo iba al comité con mi papá, que le gustaba ir y todo, pero digamos, yo me afilié al otro día de que perdimos la elección. Empecé a militar más en el partido. Yo trabajaba más como técnico, como equipo en el gobierno, pero no había militado tanto en el Raquel. Y me gustó mucho el paso por el municipio, porque realmente es apasionante, ¿no? El trabajo ahí. Y como contador también tuve la posibilidad, en ese momento, como te decía, no había secretario de Hacienda, había un secretario de Gobierno y Hacienda, que era Elvio, pero hacía más de gobierno, ¿no? Y por la situación que requería estar todo el tiempo con el tema de economía, el manejo de los números, participé mucho al lado del intendente. Entonces tuve la posibilidad de aprender distintas cosas y trabajar en distintas áreas, y me gustó. Y entonces siempre me quedó eso de que me gusta trabajar en eso. También me ha gustado mucho el trabajo en lo privado, pero me gustó mucho eso, la relación con la gente, la posibilidad tiene algo, el trato con la gente es algo que a mí me gusta muchísimo, y el otro es el desafío de la complejidad de los temas. El municipio hay de todo tipo de cosas, tanto de oportunidades como de problemas para resolver. Es todos los días algo distinto, es imposible aburrirse. Todos los días te desafía algo que no sabes cómo hacerlo y que tenés que buscarle la vuelta para ver cómo... Y eso a mí me atrapó mucho. Así que cuando el Vasco me convidó para que lo acompañara, medio que me sorprendió, pero bueno, acepté porque me gustaba. Ir en otro lugar, que también lo hice con mucho gusto, pero a mí me gusta más la cuestión ejecutiva, ¿no? Pero fui 8 años concejal y también aprendí muchísimo, porque había mucha gente que trabajaba en el consejo ya con más años que yo y con más experiencia y todo, y me enseñaron también mucho, y porque también tocábamos distintos temas y nos gustaba estudiarlos, desarrollarlos. Fue otra etapa que también fue muy, muy interesante. Y ahí lo hablábamos hoy fuera del micrófono, te tocó también vivir el sinsabor de, bueno, tu primera experiencia también con una derrota en ese 2007, que tenían mucho entusiasmo con la candidatura de Irigoyen. Bueno, la primera experiencia fue que perdí al intendente, ¿no? En el 2003. Para mí también fue, pero no había participado nunca en una lista. Claro. En esa sí participé. Y sí, obviamente, ¿no? Son cosas son golpes que te ayudan a madurar, te hacen aprender cómo tomar las cosas, y te ayuda a hacer esto, lo que se habla de los emprendedores, ¿no? La resiliencia, en la de no caerse en el tropiezo y en el obstáculo, y también aprender a valorar, porque cuando vos vas a una elección podés ganar o podés perder, pero si vos vas a una elección y
te vota mucha gente de la ciudad, confía en la lista en la que vos participás, vos le tenés que dar un valor a eso, porque eso tiene un valor enorme. Y a lo mejor no te tocó sacar, ser la lista que más votos sacó, pero hay muchísima gente que confía en eso y entonces tenés que aprender a valorar eso y a estar a la altura de las circunstancias y a poder responderle a toda esa gente que confiaron. Y eso también fue un crecimiento, ¿no? Porque tenés que... no es fácil estar preparado. Vos trabajás y te parece que te entusiasmás y entonces sí, te parece que vas a ganar y no ganás. Y de todas maneras que no ganás, vos tenés que hacer tu trabajo, que fue el que le fuiste a decir a la gente que vas a representar. Y bueno, ese también fue un golpe en ese momento, pero que te ayuda a crecer, a madurar, a esto, a saber que son tropiezos, que de los tropiezos se aprende, que también son cosas positivas, que aún en el tropiezo había mucha gente que te estaba apoyando y que estaba esperando que dieras lo mejor de vos. Así que ese fue un momento que me lo acuerdo clarito. Y tuviste una etapa de aprendizaje, como decías vos, de 8 años de concejal. ¿Y cómo aparece porque digamos, todo lo que me venís relatando queda en un segundo y tercer plano cuando aparece la posibilidad de ser el candidato intendente de la comunidad, digamos? ¿En qué momento y bajo qué circunstancia aparece la posibilidad? Sinceramente, yo sentí que podía ayudar para lo que el municipio precisaba en ese momento. Y había algunos amigos que me habían dicho y todo, pero lo maduré mucho con mi familia. La idea entendía que se requería de mucho conocimiento de la estructura municipal, de la administración, del manejo en ese momento de números, de muchas cosas, y que había otras cosas que muchos amigos y dirigentes y gente que estaba formada me podía ayudar a complementar. Y siempre me gustó trabajar en equipo, armar equipos, conducir, y bueno, me pareció que un poco lo que digo en el spot ese que está saliendo, ¿no? Que podía aportar. Y nada, lo hice desde ese lugar. Estudié en la universidad pública y creo que el Estado ahí pone muchos recursos para que te prepares y todo, y me parece que está bueno poder devolverle, si podés, en eso. Y sentí que era un momento que podía ayudar, y después se formó un grupo, la verdad, impresionante, que acompañó, y no arranqué con la expectativa de que nos parecía que íbamos, pero me parecía que lo podíamos intentar. Bueno, y se fue sumando gente, y lo más importante fue entender que era el mano a mano el que nos iba a dar la posibilidad a tener la posibilidad, por lo menos, de que nos consideraran para gobernar. Y bueno, hicimos eso, ¿no? Recorrimos 2 o 3 veces la ciudad, dando vueltas, abriendo puertas, tomando mate, escuchando a la gente y todo, y eso me parece que agregó algo que por ahí no tenía en ese momento, y me hizo crecer muchísimo como persona, me hizo ampliar mucho la visión de lo que uno por ahí estaba más enfocado todo el tiempo. Pero básicamente me pareció que podía armar un grupo para ayudar a Rauch a mejorar en ese momento. Eso fue un poco la decisión. Y lo planteé en casa, y me acompañaron. Marina y los chicos, me acuerdo clarito de ahí el día que en la cocina lo charlamos y todo, y me acompañaron. Y me acompañaron el día de la decisión, y después me acompañaron, con Marina andábamos en la camionetita, pero yo con los banquitos esos que teníamos, y hacíamos reunión en los garajes de las casas, y un grupo enorme, ¿no? de gente que nos acompañó, y bueno, así surgió un poco la idea. Y ante la complejidad, digamos, de temas que fueron apareciendo en estos 4 años que llevas como intendente, 3 años y medio, ¿en algún momento
no sé si el término es arrepentirse, pero ¿revisaste el hecho de decir en qué lío me metí o siempre lo transitaste como convencido que era algo que te tocaba? No, siempre, no. Yo a mí me gusta lo que hago, Digo porque también a nivel familiar, no. Me imagino que te habrá repercutido mucho. Sí, chicos. No da para arrepentirme de la decisión, porque además es una decisión que la tomamos en conjunto, como te digo. Sí, a veces, pienso, ¿no?, que el sacrificio que ellos hacen por haber acompañado esta decisión, y por eso hoy me preguntaban si yo había dudado para continuar. Y en realidad lo que yo decía es, no es que tuve un momento que dije no voy a hacer o no quiero, sino que no tomé la decisión porque la volví a madurar en el seno familiar y estaba esperando el momento porque entendía que tenía que ser una decisión bien madurada, bien pensada y con un compromiso para poder avanzar, porque de la manera en la que yo soy, si no tengo el acompañamiento de mi familia y si esto me iba a repercutir de mala manera en mi familia, yo no iba a poder no puedo ser un buen intendente. Es como que son dos cosas que van de la mano. Si me flaquea de este lado la energía, yo no puedo rendir lo mejor. Entonces no me puedo proponer. Y bueno, y lo charlamos. Fue una decisión que tampoco fue fácil, pero bueno, ahí también hay un gesto muy importante de mis hijos y de Marina, de acompañar y de permitirme poder un poco continuar con muchas de las cosas que tenemos empezadas si la gente así lo quiere, y bueno, y a partir de ahí de vuelta iniciamos este camino, ¿no?, que tiene un primer paso el domingo. ¿Y es cierto que en esa decisión hubo una votación y que no fue unánime te votaste en contra? Sí, el Toto organizó una votación ahí en casa y además tenían distinta importancia los votos. Le había dado a la madre más cantidad de votos, pero me parece que especulaba porque él sabía que más o menos cómo iba a votar cada uno, claro. Y él quería que saliera a favor, pero en la mitad de la votación se le volvió uno de lo que iba a votar y se le había complicado, ¿no? Y entonces no sabía cómo iba a salir, claro, al final. Bueno, no, estuvo muy divertido, pero sí, charlamos mucho y bueno, y ahora nos turnamos, ¿no? Ellos se turnan para acompañarme en realidad, porque Marina trabaja en muchos lugares, en la escuela, en una empresa privada también, y también es desgastante, ¿no? Y me acompañó mucho también en los primeros años en la gestión, y bueno, cuando flaqueé un poco, sale alguno de los chicos, me acompaña y me han acompañado a hacer más, a recorrer, a visitar gente, pero la verdad que es muy importante la ayuda y el apoyo que me dan. Y en este último tiempo tomaste una decisión a nivel familiar muy fuerte, porque te fuiste a vivir fuera de la ciudad, digamos, fuera del casco urbano, a la zona de Chacra, digamos. Y bueno, eso fue porque, más que nada por una decisión de mi suegro de repartir sus cosas en vida a sus hijas, y un lugar que él tenía ahí se dio a Marina. Y bueno, a mí toda la vida yo pensé que iba a terminar en donde era la chacra de mis padres, ¿no? En algún momento, que eso finalmente el año pasado se vendió, pero pensé que iba a ir ahí a parar, porque siempre me gustó vivir en el campo. Y bueno, y se dio esta posibilidad, y que José nos dio, que el papá de Marina nos dio, y bueno, empezamos. El Banco Provincia también nos ayudó, que nos dio un crédito. ¿Y es cierto que venís en bicicleta a trabajar? Sí, ahora... ¿Y es cierto que te pegaste un palo? Tengo dos porrazos en 6 meses, uno en bicicleta, más leve, y uno en una motito que tienen los chicos, que la verdad que no me gustan las motos, pero como veníamos muy temprano para que no viniera Marina con frío y eso, le dije, dejá que voy yo, y bueno, no sé, hice una mala maniobra y me caí, me pegué un porrazo bárbaro.
Y con la bici también, te quedó la marca. Sí, con la bici también. ¿Cómo fue la bici? No, en la bici venía, me agarré una tosca grandota por el costado del camino y me fui a parar. No, me encanta venir en bicicleta porque además me hago un poco de ejercicio también, son varios kilómetros que haces, 2 o 3 kilómetros a la mañana, 2 o 3 kilómetros a la tarde, te ayuda a no hacer tanta vida sedentaria y no bien empiezan los días lindos, arranco otra vez, ¿no? Pero lo que pasa es que también cuando estás en esto te tenés que cuidar un poco, porque si te chupás todo lo frío y todo lo otro y se te cae cada rato, bueno, no, porque pero no, todo ensangrentado a la municipalidad. Un día que apareciste, tuviste que cambiarte la camisa, ¿no? ¿Cómo fue? No importa. Me caí, ya está, todo el mundo sabe que me caí. Listo. Maxi, me han cargado todo. Sí, por eso te decía, pues sabía la anécdota. Bueno, aunque te parezca mentira, se nos ha pasado casi una hora de programa. Vamos a dedicar estos últimos minutitos, te voy a dar la oportunidad, como hice la semana pasada con Marisol Jodor, de hablar un poquito de política. ¿Por qué querés nuevamente ser candidato y bueno, seguir siendo intendente de Rauch? ¿Qué te motiva? Bueno, digamos, estoy muy contento con esta idea que hemos construido en Rauch de poder trabajar con todos los vecinos. Eso es una cosa que a mí me da mucha fuerza y me motiva mucho para seguir adelante. Y veo que se pueden dar pasos importantes, se pueden hacer cosas independientemente de las restricciones o de las cosas que coyunturalmente pueda haber en un momento u otro. Si vos armás equipo y te pones a trabajar en conjunto con la gente, se puede hacer cosas que son muy significativas, que la gente se prende, ayuda, cambia significativamente la vida de mucha gente. Y me parece que tengo todavía una edad, soy joven, me siento muy joven, tengo todavía 47 años y creo que podemos dar un paso más como gobierno. Nos tocó, yo digo en la primera parte, acomodar muchas cosas que por ahí son básicas, pero que llevan tiempo, y 4 años te demora. Primero que nadie entra sabiendo en una función donde nunca la hizo, ¿no? Entonces nosotros conocíamos la municipalidad, con Gustavo hacía muchos años que trabajamos juntos y tenemos mucho conocimiento, pero una cosa es eso y otra cosa es ser intendente y aprender, y tenés que aprender, y todo te lleva. Y armar un equipo nuevo y que todo el equipo aprenda, eso también te lleva un tiempo. Y después algunas cosas que son básicas, pero poder rearmar el funcionamiento operativo del municipio, poder poner al día a los proveedores, poder acomodar la infraestructura municipal, que las máquinas funcionen, que eso llevó un tiempo. Y después hubo por ahí un salto más importante, que es poder empezar a hacer cosas, pero que tienen que ver muchas con obras y con cuestiones que son más importantes a partir de la gestión y de la llegada de fondos de provincia y de Nacional Rauch. Pero creo que ahora hemos dado muchos pasos y mucho ordenamiento, y me gustaría poder trabajar mucho en otras cosas hacia adelante, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la producción del empleo, todo lo que tiene que ver con un salto cualitativo en más alternativas de educación en Rauch, todo lo que tiene que ver con dar un salto también en lo que es la organización del recurso humano municipal, que es tan importante. Por ahí no nos damos cuenta, pero en Rauch el municipio hace todo. Se encarga de que el agua potable de la canilla que sale, de la cloaca, de barrer la calle, de los jardines maternales, del centro de día de tercera edad, del centro de día de discapacidad, del centro de salud mental, el hospital, los caminos, todo, el municipio hace todo. Y hay una familia municipal muy importante que también había que trabajar mucho, y que hemos dado algunos pasos, pero que no son todos los que se necesitan dar. Y a mí me parece que el desafío es trabajar mucho en eso también, ¿no? Nosotros hemos podido regularizar situaciones contractuales de muchos, pero estamos también en un paso a mitad de camino. Me parece que ahí también me gustaría dar una respuesta más importante. Así que el desafío es ese, ¿no? De poder pensar
un plan de gobierno para Rauch con los vecinos, que lo estamos armando a partir de todas estas recorridas de vuelta, como la otra vez lo hicimos, de esta manera igual. Esta recorrida que hemos hecho, nos traemos muchas cosas de los vecinos, que nos va a ayudar para armar un nuevo plan de cara a lo que viene, y que tiene nuevos desafíos para Rauch, y yo creo que eso es un poco la principal motivación, ¿no? Decir que ahora hay que repensar lo que viene, repensar los equipos, la forma de gobernar, y lo que uno no puede hacer es enamorarse de lo que pasó. Eso era un momento de Rauch que había que abordarlo de una manera, trabajar de una manera, con proyectos de una manera. Y ahora hay que pensar en el Rauch para los próximos 4, 8 y 10 años. ¿Y cómo? Con los vecinos, como siempre. Y un desafío muy importante para los partidos políticos, para la política en general, es poder convocar a todos. A todos, en serio. Nosotros tenemos gente, incluso he dado explicaciones para adentro muchas veces, ¿no? De gente que con clara identificación partidaria distinta a la nuestra. Pero enriquece, suma, suma la diversidad, porque digamos, justamente tenemos muchas cosas en las que pensamos distintos, y fundamentalmente porque nos tenemos que hacer la idea de que en el Estado y en cada uno de esos lugares tienen que estar los mejores. Entonces, si no comulga tu idea partidaria, pero es el mejor en tal cosa, hay que poder convocarlos, y ese un poco es el desafío, ¿no? De seguir construyendo y convocando a todos. Me parece que eso ha sido lo que por eso la gente nos ha acompañado, a pesar de que nos han quedado cantidad de cosas, que en muchas cosas probablemente hayan esperado más de nosotros, en otras no sé, pero me parece que ha visto eso, ¿no? Que la voluntad de trabajar con todos. Maxi, hemos llegado al final. Este programa se llama Destino Rauch, y siempre sobre el final, la última pregunta tiene que ver con nuestro querido pueblo y la significación que tiene para cada uno de nuestros entrevistados. ¿Qué es Rauch en tu vida? Para mí es mi identidad. Yo siempre es como que estoy, viste, atado a esta ciudad. Es como que uno construye su vida alrededor de esto. De hecho, lo he hablado muchas veces, muchos chicos se van a estudiar y eso. Nosotros volvimos durante 6 años o 7 que estuvimos fuera todos los santos fines de semana, nos veníamos con los chicos. Llegaba el viernes y nosotros a tomar el colectivo blanco, al tropezón, a venirnos a dedo, pero nosotros no podíamos faltar. Y es como que uno tiene construida la vida acá, y es el lugar que te protege todo lo que vos tenés. Es como el lugar donde vos pudiste, la tierra fértil para poner la semilla de todo lo que tenés, que fundamentalmente es la familia, ¿no? Y todo lo que hiciste, lo que te desarrollas, todo es acá en este lugar. Así que para mí es mi identidad. Maxi, muchas gracias por habernos acompañado hoy, y bueno, suerte el domingo también. Bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias. La verdad que un momento muy lindo, porque no estoy acostumbrado a este tipo de charlas, ¿no? De hablar de otras cosas que uno no habla todos los días. Así que he estado muy entretenido. Me gustó mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Y a ustedes renovarle la invitación, como cada jueves, la semana próxima, con un nuevo Destino Rauch, seguramente con otro personaje. Muchas gracias y será hasta entonces.